Peace, your friend, ere the shadows grow dark. Oh, accept this sweet peace, so sublime. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit, forever I pray. In fathomless billows of love. I'm just a wayfaring stranger, traveling through this world of woe. There's no sickness, no toil, danger in that fair land through which I go. I'm going there to see my Savior. I'm going there, no more. That's the best part. I'm just a going over. This is called cheating. Well, this old world is full of trouble, and my heart is filled with pain. I cry, oh Lord, please come and save me. He's gonna give me a brand new name. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over. I feel like my sins are gonna kill me, and I don't know just what to do. I open up my heart to Jesus, the great I am, who's gonna see me through. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going over home. When I was preparing the Sabbath School Quarterly, Cuando estaba preparando la cartilla de la Escuela Sabática, I got criticism for 3 chapters. recibí críticas acerca de 3 capítulos. Chapter 1 and chapter 2 Capítulo 1 y capítulo 2 and chapter 10. y el capítulo 10. You haven't got to chapter 10 yet. No han llegado al capítulo 10 todavía. When you get there, you're going to wonder, what in the world is he trying to get at? Cuando llegues ahí vas a pensar, ¿qué está pensando él en el mundo acerca de qué quiere llegar?
So I want to share with you my ideas regarding lesson number 10. Así que quiero compartir con ustedes mis ideas en cuanto a la lección número 10. I did some research on North American Division church members. Hice unas investigaciones a través de las divisiones con los miembros. I discovered that Adventists have a sophisticated view of stewardship. Descubrí que los adventistas tienen un entendimiento sofisticado en cuanto a la mayordomía. But we're lost in the big picture. Pero estamos perdiendo el cuadro más amplio. So I'm trying to redefine stewardship. Así que estoy tratando de reforzar o rectificar lo que es la mayordomía. I'm trying to reset it in its proper place. Estoy tratando de redefinir la mayordomía y ponerlo en su lugar adecuado. And that's what lesson 10 is about. Y de eso se trata la lección número 10. And to do this, I use a wagon wheel. Y para hacer esto he tomado esta rueda. You know what a wagon wheel is, right? ¿Saben? Esta rueda de un carruaje It has different parts. tiene diferentes partes. And these different parts make up a system Y estas partes que son distintas conforman un sistema that stewardship is a part of. que la mayordomía es parte de. In the book of 1 Kings chapter 7, En el libro de Primera de Reyes, capítulo 7, there's a text that simply says the wheels were made like chariot wheels. simplemente hay un pasaje que dice que las ruedas son como las de un carruaje. Axles, rims, spokes, and hubs. Habla acerca de ejes, el ring y los rayos. They were all cast of metal. Todos son parte del metal. So I'm going to do some systematic theology. Así que queremos hacer un poco de teología sistemática. I'm not necessarily going to exegete this passage of text. No necesariamente vamos a hacer un exégesis de este pasaje. I want to explain to you a system. Quisiera explicarles un sistema. Somebody's got to make a wheel. Alguien trató de hacer una rueda. In English, that person is known as the wheelwright. They're a maker of the wheel. En inglés se conoce como las personas que tienen el derecho de haber construido la rueda. It depends on the craftsmanship of that maker. Depende de la capacidad del creador de la rueda, As to whether or not there is a good wheel. que esta rueda llegue a ser una buena rueda. It's really called art. Realmente se conoce como un arte, Very critical to make. algo crítico de hacer o de realizar. A wheel like this is purely human invention. Una rueda de este tipo es de pura invención humana. There's nothing in nature that looks like this. No hay nada en la naturaleza que exista como esto. For me, God is the wheel maker. Para mí, Dios es el que hace la rueda, Because I play a part in the wheel. porque yo tengo una parte que cumplir dentro de la rueda. So let me start explaining the different parts. Así que déjenme explicarle las diferentes partes que componen la rueda. 1 Thessalonians 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7. God doesn't call us to be impure, but to live a holy life. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino para que vivamos una vida santa. That's what stewardship does. We live a holy life. Eso es lo que hace la mayordomía, nos hace vivir una vida santa. How do I get to that point in time? ¿Cómo llego a ese punto en el tiempo? As we look at stewardship, we are going to find that it is not a theory, Al mirar a la mayordomía vamos a ver que no es una teoría, nor a philosophy, ni una filosofía, but a working program. pero un programa que trabaja. It's not something you just talk about. No es algo de que se habla solamente. It's your daily actions. Son tus acciones diarias. It's the Christian law of living. Es la ley del cristiano, es la ley de vida del cristiano. It is vital to your religious experience. Es vital para tu experiencia. Stewardship touches the entire perimeter of life. La mayordomía toca todo lo interno, los perímetros internos de la vida. Stewardship is about doing. La mayordomía es acerca de hacer. It's not about talking. No se trata acerca de hablar. So
Aquí vamos. For the wheel, Christ represents the axle. Así que en la rueda, Cristo es el eje. Christ is the center of everything. Cristo es el centro de todo. He's the center of my life. Él es el centro de mi vida. I've heard people say stewardship is a foundation, He escuchado a la gente decir que la mayordomía es un fundamento and everything comes out of that. y todo surge de eso. That may be, but I would rather say stewardship Eso pudiera ser, pero quisiera decir que la mayordomía, revolves around Christ. todo gira en torno a Cristo. Everything radiates out from Christ. Todo irradia de Cristo. Ellen White says Jesus is the living center of everything. La hermana White dice que Jesús es el centro de todo. So why is the axle so important? Así que ¿por qué es tan importante o relevante el eje? Because the axle carries the weight of the wagon. Porque el eje lleva el peso de la rueda del carruaje. If salvation is weight, who carries it? Si la salvación es el peso, ¿quién lo lleva? Christ carries us. Cristo nos lleva. But there's another part of the wagon wheel. Pero hay otra parte de la rueda It's called the hub. que se conoce como el hub. Now the hub is made out of a special type of hardwood. Ahora el hub es algo construido de una manera especial dura. I don't know if you have this type of wood here, but it's called an elm in the United States. No sé si tienen este tipo de madera aquí, pero se conoce con el nombre que él mencionó en Estados Unidos. It's very hard and resists splitting. Es muy duro y se resiste y no se resquebraja. As I was studying this, I ran into a problem. Mientras estudiaba el tema, entré en un problema. Because at the time I said the hub was Christ. Por causa del tiempo llegué a pensar que el hub era Cristo. But for me, the hub is the sanctuary doctrine to our hermeneutics. Pero para mí el hub es la doctrina del santuario. But there's another teaching in our persuasion. Pero hay otra enseñanza que se nos ha persuadido. No to the sanctuary doctrine doing Bible interpretation. De no utilizar la doctrina en la interpretación bíblica. They use what is called Christology. Lo que utilizamos es algo conocido como la cristología. I had come upon a hot button issue. Así que estaba sobre un punto cálido, caliente. I didn't want a Sabbath school quarterly that dealt with hot button issues. No quería que la lección de escuela sabática estuviera tratando con temas de conflictos. So I went up to the Andrews University Seminary Así que fui al seminario de Andrews and talked to my good friend Dr. Fernando Canale. y fui a hablar con el doctor Fernando Canale. I sent him my manuscript. Le envié el manuscrito I said, "Can you help me with this?" y le dije, ¿puedes ayudarme con este asunto? He said, "Yes, you have a brilliant idea. Me dijo, sí, tú has tenido una idea brillante. Instead of making the hub Christ, make Christ the axle." En vez de hacer que del hub sea Cristo, haz que el eje sea Cristo. You have Christ then in the sanctuary. Entonces tienes a Cristo ahí en el santuario. Why do I use the hub as the sanctuary doctrine to do our hermeneutics? ¿Por qué utilizo el hub para usarlo como principio hermenéutico en la interpretación? The doctrine of the sanctuary is the lens that I look through to view and understand the world. La doctrina del santuario es el medio que utilizo para poder entender el mundo. If I don't use that, we are going to have mission drift, theological drift. Si no utilizo esto como un enfoque, vamos a tener una desviación teológica y una desviación en misión. In the book Evangelism, Ellen White states, En el libro Evangelismo, la hermana White dice, the correct understanding of the ministration of Christ el correcto o la manera correcta de entender el ministerio de Cristo in the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Stewardship is not the foundation. La mayordomía no es el fundamento. Christ is the center. Cristo es el centro. His work in the heavenly sanctuary
su obra en el santuario celestial. It has been twisted, it has been shot at, it has been tweaked and messed with. Ha sido tergiversado, ha sido movido y ha sido utilizado incorrectamente. But it has never split as a doctrine. Pero nunca se ha dividido como una doctrina. The teaching of Christ in the sanctuary is important to us Seventh-day Adventists. La enseñanza de Cristo en el santuario celestial es importante para nosotros los adventistas del séptimo día. If we don't understand that as a starting point, we are going to have trouble when we get out on the outer parts of the wheel. Si no entendemos eso, vamos a tener problemas cuando vamos a ver las otras partes o secciones de la rueda. That brings me to the spokes. Esto me trae ahora a los rayos que salen de la rueda. In the wagon wheel, the spokes are made of oak. En la rueda, los rayos son hechos de plomo. Oak is very, very strong. El roble es muy fuerte And they are very critical to the wheel. y son muy importantes para la rueda. Since there are no nails in this wagon wheel, Ya que no hay clavos en esta carreta, en esta rueda de la carreta, the spokes have to be inserted into holes made by the craftsman. así que deben estar insertos los rayos en hoyos por el constructor de la rueda. If they are warped, bent, or fractured, Si no son construidos adecuadamente, se pueden fraccionar, pueden dañar, pueden romperse. they won't work very good. No trabajarían muy bien. Here's the illustration that I use for the spokes. He aquí la ilustración que uso para los rayos. The spokes represent ideas, Los rayos representan los ideales, beliefs, doctrine, las creencias y las doctrinas, different things that I believe as a Seventh-day Adventist. diversas cosas que yo creo como adventista del séptimo día. In other words, the Ten Commandments, that's a spoke. Ahora note que uno de los rayos son los 10 mandamientos. The Trinity is a spoke. Un rayo sería la Trinidad, la deidad. Our health message is a spoke. El mensaje de salud sería otro rayo. What we eat and don't eat is a spoke. Lo que comemos y no comemos es otro rayo de la rueda. How we treat each other at home is a spoke. Cómo nos tratamos en casa es otro rayo. What we believe about a clean mouth, saying nice things is a spoke. Lo que nosotros creemos acerca de las cosas limpias, lo que decimos, es otro rayo. All the different things that we believe Todas las cosas, diversas cosas que creemos, must be anchored into Christ through the lens of the sanctuary. deben estar unidos a Cristo a través del ministerio del santuario. Again, Ellen White says in the SDA Bible Commentary, Ahora la hermana White en el comentario bíblico adventista, volumen 5, dice: the sacrifice of Christ as an atonement for sin el sacrificio de Cristo como expiación por los pecados is the great truth around which all other truths cluster. es la gran verdad sobre la cual giran todas las otras verdades. So the spokes represent all the different truths that we believe. Así que los rayos representan todas las verdades que nosotros creemos. But we still have a problem with this wheel. Pero tenemos un problema con esta rueda. When they first made the wheel, it was just straight. Cuando hicieron la rueda estaba en una posición solamente recta. When they got to going fast and turned real quick, Cuando iban a velocidad más rápida y tener que hacer un giro brusco, the wheel would fall apart. la rueda se caía. So the Egyptians and the Romans perfected a solution. Así que los egipcios y los romanos modificaron o mejoraron la rueda. They made the spokes fit into these holes right here at an angle. Y permitieron que los rayos fueran introducidos en este ángulo. Think of a plate Piensa en un plato, at the dinner table. en la mesa, The edges wing up. los bordes se levantan. Sometimes we call it a dish. A veces le llamamos vasija. They call that dishing. Aquí le llaman esto vasija. When the wheel goes fast Cuando la rueda va a una velocidad mayor and the spokes have been put at an angle, y los rayos son puestos en un
un ángulo curvo it makes a sharp turn, it will not fall apart. y si hace un giro corto, rápido, no se caerá. They act as a brace to the wheel. Sirven como un soporte para la rueda. What you and I believe, Lo que usted y yo creemos, the truths that we believe, las verdades que creemos, are not crutches. no son apoyos, They are braces to the Christian life. son soportes para la vida cristiana. They give us strength to resist temptation. Nos dan fuerza para resistir la tentación. In Proverbs, En el libro de Proverbios, I believe it's chapter 30, creo que es en el capítulo 30, the author says, "Give me neither poverty nor riches." dice que el autor dice, no me des riqueza ni pobreza. Then he goes on to say, Continúa diciendo, if you're rich, you have a built-in temptation, si eres rico tienes una tentación grande and that is to deny God. y eso es negar a Dios. If you're poor, Si eres pobre, you have two built-in temptations, tienes doble tentación, steal robar and curse. y maldecir. Our beliefs, our truths help us to not steal, Nuestras creencias están hechas para que nos ayude a no robar, to not curse, de no maldecir, to not deny God. para no negar a Dios. You understand where I'm going? ¿Entienden el punto? The next part of the wheel, Otra parte de la rueda it's the rim. es el ring. And you can see there are several pieces. Y ustedes pueden ver que hay diversos pedazos. The craftsman or the wheelwright, wheelmaker, El arquitecto o el hacedor de la rueda has to make sure the measurements are just right. tiene que asegurarse de que las medidas sean las adecuadas. Because if he puts them together on these spokes Porque si le ponen algo sobre estos rayos and they're not just right, y no están en la forma correcta ajustadas, the wheel is going to wobble. la rueda va a moverse para todos lados. So he inserts them. Así que inserta For me, the rim el ring. is the three angels' message for mission. Eso es el mensaje de los tres ángeles que tiene que ver con la misión. The Seventh-day Adventist Church is not static. It is not a do-nothing church. La iglesia adventista no es una iglesia estática. We are serious about mission. Estamos muy interesados en la misión. This fascinates me. Esto me fascina. There are preachers that want to come to the North American division from other parts of the world. Hay predicadores que quieren ir a la división norteamericana de otras partes del mundo. And they tell me they work harder in other parts of the world Y dicen que trabajan más duro en otras partes del mundo than they do in the North American division. que lo hacen allá en la división norteamericana. And in one conference, the president was elected, Y en una asociación el presidente fue elegido, who had come to the North American division quien fue llevado a la división from norteamericana another part of the world. de otra parte del mundo. And he was cracking the whip on those pastors. Y él tenía el látigo sobre esos pastores. We as a Seventh-day Adventist church just don't come to church to sit. Nosotros como iglesia adventista no venimos a la iglesia a sentarnos simplemente. Our faith is active in our shoes. Nuestra fe está activada y enfocada. You may have the talent to go witness. Tal vez tienes la oportunidad de salir a testificar. You may have the talent to go give Bible study. Tienes el talento de dar estudio bíblico. But everybody doesn't have that talent. Pero Everybody doesn't have that talent. todos no tienen ese talento. My wife is one of them. Mi esposa es una de ellas. As I said this morning, she works with 13 doctors Como dije esta mañana, ella trabaja con 13 médicos in cardiology. en cardiología. They are very wealthy. Ellos son muy adinerados. But those doctors, they do not smoke, but they drink. Esos doctores no fuman, pero toman, beben. And they're in it for the money. Y están en el asunto por el dinero. She drives a half hour to work. Ella maneja media hora hacia su trabajo. And she prays, how can I witness to these people? Y ella piensa, ¿cómo puedo ganar a estas personas? They are nice people, Son buenas personas,
smart people, inteligentes, they're kind people. son bondadosas. And she wonders, how can I witness to them? Y ella está pensando, ¿cómo puedo testificarles a ellos? I said, Jan, you're the best employee they've ever had. You're the best employee they've ever had. Dije, tú eres la mejor empleada que ellos han tenido. She's honest. Ella es honesta. She's always at work. Siempre está en su trabajo. She never swears. Nunca maldice. She never says bad words. Nunca dice una mala palabra. She's always kind and does whatever they ask. Siempre es amable y trata a todo el mundo bien. I said, sweetheart, your life is your witness. Le dije, cariño, tu vida es tu testimonio. She comes home and says, you know what, John, they were watching me today. ¿Tú sabes, John? Llega a la casa y dice, ¿sabes, John? Me estaban mirando hoy. They say 4-letter words every other word. 4-letter words. Oh, dicen la palabra de 4 letras. You guys can figure out which 4-letter word they say. Ustedes pueden imaginarse qué palabra es amor. She said, John, I just hope that when I'm old and in a nursing home, Y estoy trabajando en el hogar de ancianos. that I don't start talking like all the stuff that I've heard. No quiero comenzar a hablar de todas esas cosas que oigo ahí. Sometimes you lose your faculties. A veces pierdes tus facultades. And you say things you wish you hadn't. Y dices cosas que no quieres decir. As we talk about it, she has tears in her eye. How can I help these people? Al hablar del asunto, ella dice, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? God doesn't force people. Dios no obliga a las personas, Neither should we. tampoco nosotros. But by God's grace, we can be a witness. Our life is the witness. Pero por la gracia de Dios, nuestra vida debe ser un testimonio. Ellen White says, to them has been entrusted En el cual dice, a aquellos ha sido confiado the last warning for a perishing world. el último mensaje de un mundo que perece. How are you doing with witnessing the ¿Cómo, three angels' message? ¿Cómo están haciendo con llevar el mensaje de los 3 ángeles, testificar? Does it show up in your everyday language, everyday life? ¿Se presenta algo en tu vida cada día? I'm not saying that's easy. I'm saying by God's grace. Estoy diciendo que no es fácil, eso es por la gracia de Dios. You remember when they had cassette tapes? ¿Se acuerdan cuando tenían los Little de cassette? plastic tapes. Esos cassettes. You go to camp meeting Íbamos al campamento and you could get all the sermons on the cassettes. y podía recibir todos los sermones grabados en un cassette. One of my church members says, I'm going to evangelize the neighborhood. Uno de mis miembros de la iglesia dijo, yo voy a ir a evangelizar mi comunidad, mi vecindad. He opened the window to his house. Opened the window wide Abrió open. la ventana de su casa, Put a stereo speaker in the window. puso una grabadora ahí en el estéreo ahí en la ventana. You know what's coming, don't you? ¿Saben lo que viene, verdad? He put a cassette in the stereo. Puso un cassette Turn the volume up. en su componente, su grabadora. And had all the camp meeting sermons radiate through the neighborhood. Y entonces comenzó a poner todos los sermones del campamento allí. There just might be better ways to witness. Hay algunas maneras mejores de testificar. So the three angels' message is for mission. Así que el mensaje de los 3 ángeles para la misión. In the real wheel, the rim is made of ash because it's flexible. En el ring original está hecho de ceniza porque es flexible. Gracias. This teaching has gone all over the world. Esta enseñanza ha sido vendida alrededor de todo el mundo. There's a certain amount of flexibility into it. Hay una cierta cantidad de flexibilidad en esto, But it does not fall apart. pero no se derrumba o no se cae. That brings me to my next part of the wheel. Me lleva a la otra parte de la rueda. The Romans discovered Los romanos descubrieron that if they put an iron band around a wooden wheel, que si ponían un barco de hierro alrededor de una rueda de madera, the wheel would last longer. la rueda duraría más tiempo. How did they do that? ¿Cómo lo hicieron? The iron band was 1/4 inch smaller than the wheel.
El ring de hierro era como una pulgada más pequeña, un cuarto más pequeño que la rueda de madera. In other words, it won't fit. En otras palabras, no ajusta. But they heat it up, Así que lo calentaron. the iron band expands, El ring de hierro se expandió then they slip it over the wheel y entonces lo encajaron sobre and la pour cold rueda water on that iron band. y le tiraron agua encima al ring de hierro. It shrinks and just sucks all the joints in tight. Entonces se encogió y unió todas las partes de la rueda de madera. Then they take a hammer and hit that iron band. Después tomaron un martillo y le pegaron al marco de hierro. And they're listening for a pinging Y sound. estaban esperando escuchar un sonido ping. When they hear that, they know it is set properly. Cuando lo escucharon, se dieron cuenta que estaba ya adecuadamente hecho. If they hear a thud, they know they've got a problem. Si hubieran escuchado otro sonido, hubieran sabido que había un problema. You can watch them do this process on YouTube. Puedes ver cómo se hace este proceso en YouTube. I call that iron band stewardship. Yo llamo a este ring de hierro mayordomía. We keep our stewardship Mantenemos nuestra mayordomía controlling that three angels message. controlando el mensaje de los tres ángeles. We have the right beliefs. Tenemos las creencias correctas. We've got to have it anchored into the sanctuary doctrine connected to Christ. Tenemos que mantenernos dentro de la doctrina del santuario para lidiar correctamente con ella. I was in Africa doing this presentation. Estaba en África haciendo esta presentación. A pastor raised his hand. He said, "John, you don't have any room for the Holy Spirit." Un pastor levantó la mano y dijo, John, no tienes ningún espacio para el Espíritu Santo. I said, "Yes, I've got it. I've anticipated that question." Yo le dije, sí, lo tengo, he anticipado esa pregunta. The Holy Spirit is the grease in the hub. El Espíritu Santo es la grasa en el joven. But let's go talk about the iron wheel, the iron band. Pero vamos a hablar acerca del ring de hierro. The iron band is where our beliefs get real. En el ring de hierro es donde nuestras creencias se hacen realidad. In the rough and tumble scuffles of daily living. En la vida diaria, en el ir y venir diariamente. Our stewardship is the outer wrapping of who we are and what we do. La mayordomía tiene que ver de quiénes somos y qué hacemos. That stewardship is a witness of our conduct. La mayordomía es un testimonio de nuestra conducta And a life well managed. y cómo manejamos nuestra vida. Are you doing very good at managing your life? ¿Estás haciendo bien manejando tu vida? Do you have a life plan on paper? ¿Tienes un plan de tu vida escrito en un papel? If I had time, I could take you through how to develop a mission statement. Si tuviera tiempo les hablaría acerca de cómo desarrollar una declaración de visión. How to set your own personal vision statement. Cómo establecer tu propia declaración de visión. How to set your values. Cómo establecer tus How to valores. understand your purpose in life. Cómo entender tu propósito en la How to vida. set your goal. Cómo establecer tus metas. But let me just take a shortcut. Pero vamos a tomar un camino. When you get home, take out a piece of paper. Cuando llegues a tu casa, saca un pedazo de papel. Write down 100 things you want to do the rest of your life. Escriba 100 cosas que usted quiere hacer el resto de su vida. Don't cheat, it's got to be 100. No engañe, tiene que ser 100. Not 50, 100. No 50, 100. Dream. Sueñe. Once you have that list, Ya cuando tengas la lista, start putting them in priority. comienza a ordenarlo por prioridad. Say, here are the ones I could do in 6 months. Pon ahí las que vas a hacer dentro de 6 meses. Here are the ones that would take me a year. Aquí están los otros que me van a llevar un Here are año. the ones that would take me 2 years. Aquí están los otros que va a llevar 2 años. I've done this. He hecho esto. I wrote down on a piece of paper. Lo escribí en un pedazo de papel. I want to
ride a motorcycle across the United States. Quería ir en motocicleta a través de los Estados Unidos. I want to write a book. Quería escribir un libro. I want to milk a rattlesnake. Quería sangrar o sacarle el veneno a una serpiente de cascabel. You guys have rattlesnakes here? Aquí tienen serpiente de cascabel. Would you like to have some? ¿Quisieran tener alguno? Do you have poisonous snakes? ¿Tienen serpientes venenosas aquí? Sí. Do they milk them? Las ordeñan. So I had a guy come to me and he said, Así hubo un tipo que vino a mí y me dijo, come to my ranch and I'll get a rattlesnake for you to milk. venga a mi rancho, yo voy a conseguirle una serpiente de cascabel para que usted le saque el veneno. I said, thank you very much. I'm going to cross that off my list. Le dije, muchas gracias, voy a eliminar esa de mi lista. You've heard of the state of Oklahoma? ¿Han escuchado del estado de Oklahoma? They have cows do free range. They don't have any fences. They just go roam the range. Ahí hay vacas que están libremente en el campo abierto. But rattlesnakes bite the cows. Pero hay serpientes de cascabel que las muerden a las vacas. So before they set the cows loose, Así que antes de soltar esas vacas, they turn hogs loose out in the range. Turn pigs loose out in the range. sueltan a los cerdos ahí al campo. The pigs eat the rattlesnakes. Así que los cerdos se comen a las serpientes que están allí. It doesn't matter if a rattlesnake bites a pig. No importa si una serpiente muerde un cerdo. It won't hurt them. No habrá ningún quejido. There's more poison in the pig than there is in the rattlesnake. Hay más veneno en un cerdo que en una serpiente. After the ranchers are happy that the rattlesnakes are gone, Después que están contentos los rancheros de que se han ido las serpientes, they let the cows go. entonces sueltan las vacas. My stewardship is what I do, Mi mayordomía es lo que yo hago. and I do it to